Estamos bien. Bueno, yo soy de la casa, así que no me voy a... Trabajo en un instituto de CONICET, de UNR CONICET, y soy investigador de la UNR y del CONICET. Y mi trabajo fue siempre en estrés inmunológico. Pero bueno, eso a uno lo mete en otras cosas y pareciera que hemos descubierto la pólvora, pero no. Si ustedes miran el segundo libro de Quijote de 1610, Cervantes ya se había dado cuenta que la chica que había dejado de menstruar no era por ninguna otra cosa, sino porque parece ser que tenía un problema con su amor, y bueno, y lo dice brillantemente como lo hacía el Manco de Lepanto. Vos que querés sacar fotos, si te querés divertir, podés pasar enero y febrero y un pedazo de marzo leyendo todo eso. Cada uno hace lo que quiere, pero ahí está mucho de lo que acá se va a decir, ahí está bastante bien escrito, con mucho tiempo, así que lo sacan y listo. Pero vamos a ir a lo que nos afecta. Viene de una, bueno, todos nosotros, si a uno de nosotros nos dice, ¿usted quién es? Bueno, ¿cómo se define usted? Wow, mire, yo primero soy una persona, pero bueno, sí, está bien, yo me doy cuenta que es una persona, pero ¿qué más? Y bueno, yo tengo una roca grecolatina atravesada por una cuña judeocristiana, porque yo soy de este lado del mundo. De 8.000 millones de habitantes, nosotros pertenecemos a ese 1.000 millones, con lo cual hay 7.000 que no la ven así, pero de este lado funciona. Y el término estrés viene de una raíz indoeuropea, STR, que está asociado a ejercitar presión. Y yo pensaba anoche, ¿qué podría decir? Se suele decir, me estás pisando la cabeza. Al menos en mi época se decía eso. Siento que tengo tu pie sobre mi cabeza. Me estás sometiendo. Bueno, eso podría ser una figura de lo que es estrés. Perdón. Y Stranglesheim, que tiene que ver del griego, y strangle, y el latín strigere, todos tienen ese pasado, por lo que digo, y hay un concepto que después se introduce de homeostasis, ya llegamos a eso, no lo vamos a tratar en más detenimiento, y muchas de estas cosas, al menos acá hay gente del barrio mío, ¿se acuerdan ustedes del libro de Cannon o de Guyton, que estudiábamos en fisiología? Cannon, Guyton, después estaba Huse, después estaba Selkirk, que era un poco más chiquito, pero tenés cuidado porque bueno te podía poner una bola, era el gran huevero. Pero después apareció esta historia que viene ya en el siglo XX, y el que mete la palabra estrés es Hans Selye, un muchacho que era húngaro, que estudiaba medicina en la Facultad de Viena y vio algo que no le pareció bien y se fue a tiempo, porque si no probablemente Hans Selye no hubiera sobrevivido para hacer todo lo que después nos legó. Y se habla mucho de estrés, pero en realidad la amenaza es el estresor, y estrés es como nosotros reaccionamos. De modo que a lo que yo me voy a exponer son a estresores, pero el estrés es una cuestión muy particular, muy individual, que depende de cómo me pega a mí. No es lo mismo un neurótico obsesivo que un psicópata u otro perfil. Afuera está el estímulo, pero como yo respondo, lo vamos a ver. Bueno, y se basaron en esta ley de elasticidad por una cuestión de una analogía que la ciencia de esto tiene ejemplo de sobra.
Entonces yo podría decir que hay la percepción del estresor y que en función de unas cuantas cosas puede que haya estrés, que esto lo va a tener que ver sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune, para diferenciar sistema de aparato. Sistema es lo que está, en muchos lugares el aparato está restringido a un sitio. Y en función de cómo la veo, en una de esas me enfermo, a grosso modo, porque no es tan fácil definir. Y uno dice, ¿por qué tiene que haber estrés? Bueno, porque la vida nuestra no fue fácil. A ver, la revolución de la agricultura, ¿cuándo arranca? ¿Cuánto vamos hacia atrás? ¿Cuándo viene la revolución de la agricultura, con el cual, un invento fantástico, porque ahora yo puedo guardar en un lugar grano, y si lo pongo entre dos piedras y hago girar la piedra, el grano termina en harina. Y después viene el genio de todos los genios, que dice, si a la harina le ponemos agua y la ponemos en el fuego, se hace una torta, que después fue pan. ¿Qué premio Nobel? Ese es el genio de todos los genios. Pero bueno, ¿cuándo pasa eso? Pasa más o menos hace 10.000 años. O sea que nosotros tenemos como vertebrados 70 millones de años. Es una pizca, no tiene nada que ver. O sea, todo lo que lo traemos adentro evolutivamente es mucho más ancestral. Entonces, tuvimos hambruna y por eso hay que conservar energía. Y por eso está el hígado metiendo, guardando. Claro, pero yo ahora todo depende de la longitud de mi mano en la góndola. En cada cuadra hay un negocio diabetogénico. ¿Y qué le voy a decir yo a la evolución? Que después de 3 millones de años yo cambié. ¿Y yo qué culpa tengo, te va a decir la evolución, si ustedes son estúpidos? Vernon con la deshidratación, y por eso el riñón, mecanismo de contracorriente, guarda. Vernosla con agentes nocivos, por eso tuvo que haber respuesta inmune, que es la primera respuesta inmune de los moluscos, de los insectos, tendrá 400 millones de años, pero la nuestra arranca, en los peces hay un germen, después se organiza mejor en los anfibios, después en las aves, ya el mamífero es otra cosa, pero para el mamífero 20, 30 millones de años. Anticiparnos al adversario, excitación y miedo, porque era complicado. Imagínense ustedes que nosotros venimos de África subiendo, cruzamos el Mediterráneo y allá arriba hay otros muchachos que dicen, ¿ustedes quiénes son? Si acá estábamos nosotros, y nosotros queremos. Ah, sí, ¿por qué? O sea, las cosas se dirimieron, no hubo un cuerpo deliberativo, tampoco lo hay ahora. Minimizar la exposición al peligro, aislamiento social, y ahora eso se puede leer como depresión, prevenir la tensión y el daño tisular, mantener, y ahora hablamos de fibromialgia, fatiga crónica, que fueron hasta hace poco negadas. Se dijeron que las personas que tenían esto eran fabuladoras. Como ahora hacemos resonancia magnética funcional de los pedúnculos, podemos ver que los haces son distintos, pero lo que no se entiende se pone en el cajón de cosas raras, y una de esas también podemos decir que quien lo tiene está bastante mal de la testa, que es mentira, que no es cierto, bueno, toda esa historia. Y fíjense ustedes, la reacción de fase aguda cuando yo me enfermo es bastante parecida al estrés clásico. Esta es mucho peor porque obviamente tengo una infección. Acá no. Pero es para que se den cuenta que la base de donde arranca es la misma. Solo que de este lado hay algo que se perpetúa e estimula. Del otro no está adentro, generalmente está más afuera que adentro, sobre todo en el mundo que vivimos hoy. Hace falta salir a la calle, caminar, yo me muevo en micro y uno ahí ve toda la escenografía
en la que vivimos. Entonces, para cualquier cosa que uno trabaja, establecemos modelos. ¿Qué son las enfermedades? Son modelos. ¿O acaso alguno vio un paciente que viene con un cartel, con un banner que diga que tiene? No, la enfermedad es una construcción, nosotros la ponemos en un lugar, porque es donde mejor encaja, pero es un modelo. Y ahí, a ver, si acá hay reumatólogos o amantes de la reumatología. No hay. Pero bueno, pongámonos en la reumatología. La artritis reumatoidea es de un día para otro, no, puede llevar 6 meses, 1 año hasta que enrole, pero será una enfermedad mixta y bueno, o sea, son modelos. Y la modelización se hace para todo, porque las enfermedades, amigos míos, no hablan. Somos nosotros los que hablamos y las ponemos en casillas. ¿Por qué? Y porque si no sería caótico. Obviamente que los pacientes no tienen por qué saber esto, ya tienen demasiado con el dolor. Esto es un problema nuestro. Entonces yo digo, el modelo homeostático y lo adaptativo, procurar el retorno al estado de equilibrio basal, la eustasis, pero esa respuesta adaptativa puede ser inapropiada, excesiva o prolongada, y ahí yo bajo a la catabasis, o un estado homeodinámico defectuoso, cacostasis, que es muy parecido a carga alostática. Y en otras ocasiones la conversación es correcta y ahí me beneficio. ¿Por qué? Porque aprendo. Y si lo aprendo, seguro que en la próxima lo voy a manejar, porque todo es una cuestión de aprendizaje, vivir. Entonces este es un grafiquito bastante piola, donde la zona que está por debajo de esa curva sería la zona eustática, donde me va más o menos bastante bien. Y el extremo de la izquierda y el de la derecha, soy deficiente, no me va bien por deficiencia o por exceso. Y esto pasa en la respuesta inmune todo el tiempo. Por deficiencia hay enfermedades, por deficiencia de respuesta, pero hay enfermedades por exceso de respuesta. No nos vamos a meter en esto porque es una historia bastante larga. Entonces, esto es un súper resumen de todas las cosas que a mí me pueden estresar. Estos son los estresores. Familiares, enfermos, muertes, adicciones, conflictos maritales, divorcio, alejamiento, violencia, adopciones, infidelidades, enfermedad aguda o crónica, psiquiátrica, daño severo, aborto, problemas de sexualidad, los estresores que nosotros aquí nos pasamos un par de décadas en eso, a amenazas y traumas sociales, aislamiento, cambio de actividad, situación del país. O sea, si nosotros hiciéramos una medición de cortisol salival en una muestra aleatoria probabilística de la población, nos vamos. No sé quién nos va a pagar, no, nadie. Laboral, inseguridad, trabajo insalubre, conflictos, exceso, mayor responsabilidad, falta o excesivo incentivo laboral, jubilación, cambio de trabajo. No queda nada, casi que no queda nada fuera de la parafernalia en la que vivimos. Esos son los estresores. Esos son los estresores. Que yo diga que la persona tiene estrés porque tiene ese, es un pedazo, porque después hay que ver cómo responde. No es equiparable. Entonces, acá vos sos de la época mía y Javier también. ¿Se acuerdan de anatomía normal? Los cortes de támaro, 3 cortes de bulbo, 3 cortes de protuberancia, 3 cortes de tallo encefalo, que vos decís, pero al otro no le piden 3 cortes, y decís, pero yo quiero 3. Y vos decís, cuando va al final estudio los 3, pero si te toca támaro tenés un huevo. Y lo estudiaba. Buah. Esto vamos a recordar un poco. Acá está el estresor.
calidad, magnitud, duración, momento y conocimiento. Porque siempre todo tiene un timing. Arriba está la genética, la epigenética, las comorbilidades, el estrés temprano, esto es una galleta enorme, emociones, género, edad, factores socioeconómicos, ambientales, y cómo la enfrento yo, cómo me planto. Después hay un filtro cognitivo en verde, y después entra. Después sí ya hay que procesarlo. Ya traspasó, ahora es mío. Entonces tengo protuberancia y bulbo raquídeo, toda la parte de la red autonómica central, la corteza insulada, la amígdala, la médula ventrolateral. Este muchacho que es muy importante, ¿se lo acuerdan? El núcleo del tracto solitario. Después volvemos con esto. Y después el hipotálamo, que el hipotálamo era un infierno. Estaba lleno de núcleo, un verdadero desastre para acordarse de todo eso, pero después uno dice, yo me lo tengo que decir, pero después uno se da cuenta que era importante. Bueno, no me meto con la silla turca que viene abajo del hipotálamo, pero eso... ¿Cómo lo llamo a esto? El sistema central del estrés. Esto acá. Bien. Que es el aparato que registra. Ese sistema central del estrés, ese es la entrada, ese es el input, y después hay un output, hay una salida. ¿Y cómo sale? Bueno, sale por dos mecanismos fundamentales, hay más, pero tampoco la vamos a... Sobre el sistema nervioso autónomo y sobre el eje hipotálamo pituitario, y lo corto ahí, porque después hay varios ejes. Sistema nervioso simpático y el parasimpático, el simpato adrenomedular, porque en la médula es donde van a salir las catecolaminas, sobre todo la adrenalina, y son componentes de este sistema del 3, y ahí puedo hablar del dopaminérgico, que es el que me hace poner contento, el núcleo central de la amígdala, el sistema endocannabinoide. Tenemos cositas para ayudarlo, dando vuelta, de alto consumo. Sistema de ritmo circadiano central. Esto simplemente porque puede haber gente que no es del palo de la medicina, para saber a dónde estamos parados, cómo se arma el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, que seguro que se lo acuerdan de alguna, viene rápido. Bueno, esto es algo viejito, pero hay que repasarlo. Uno de los que desarrolló esto y que le dieron el Nobel, ¿quién fue? Hussey, don Bernardo, que le dieron el Nobel allá lejos, y que hoy sería descalificado. Bien, y todos sabemos que allí arriba, en el núcleo paraventricular, o la eminencia media, o lo que fuere, hay un centro de detección que pueden venir cosas del soma, y que la señal del soma es inflamatoria. No me puedo meter mucho en esto porque es largo, después lo podemos abordar, pero no puedo abrir todas las cajas. Cuando uno da una clase hay cajas que se abren y otras no. Pero vienen de adentro productos que ahí van a llegar. ¿Cómo llegan? Por varios mecanismos, no hay uno solo. Pero también vienen de allí otras señales, no necesariamente del soma, sino ya dentro del sistema nervioso central, que se conectan, después lo vemos. Cierto es que ahí se va a producir CRH, y que el CRH va a ir a la anteropituitaria, y que después tenemos la ACTH, que esa va a la corteza adrenal, y ahí tenemos la producción de dos esteroides. No, tenemos más, pero tenemos dos que son muy importantes.
Uno va a estar en la parte más interna y otra en la intermedia. De la intermedia arriba en la superficial es mineralocorticoide, en la intermedia es glucocorticoide o cortisol, y en la reticular, la interna, de hidroepiandrosterona. ¿Se acuerdan ustedes cuando Puche daba el teórico de química biológica que decía de hidroepiandrosterona y después de ahora en más la palabrita? ¿Se la acuerdan? Bien. Y esto tiene un feedback que lo frena del cortisol para arriba, porque obviamente es un mecanismo finamente regulado. El tema es cuando la señal se perpetúa. Y esto vendría a ser nosotros. 3 de la mañana, 6 de la mañana. Por eso a la mañana hay que poner una buena taza de café, porque con el cortisol que está subiendo, uno sale a la calle, toma coraje y dice, vamos por otro día más, porque si lee los diarios no sale. Pero cortisol con café, salís. Empieza a descender, hace un piquito en la tarde y a hacer noni. A diferencia del ciclo diurno-nocturno de cortisol, el receptor de glucocorticoides, los glucocorticoides tienen dos tipos distintos, bueno, después lo digo. El receptor de glucocorticoide, que es el que va a señalizar los efectos del glucocorticoide, se regula distinto. En el momento que hay un pico de glucocorticoide, yo tengo menos expresión de los receptores y se upregula cuando el corticoide baja. El corticoide tiene 3 tipos de efectos farmacológicos. No genómico, que es el que va sobre los mediadores primarios, y genómico, por 2 grandes tipos de receptores, el mineralocorticoide y el receptor glucocorticoideo. Si algún día hubiera un glucocorticoide que solo le pega al receptor glucocorticoideo, yo tendría un fármaco para realmente armar una gran fiesta, porque no le produciría retención de sodio, no lo inflaría, tendría los efectos buenos de antiinflamación que me hacen falta, pero eso no lo tengo. Y estos, vuelvo a los modelos, estos son modelos hipotéticos propuestos ante un estresor agudo, baja, total es agudo, desaparece. Pero si el estresor es crónico y se perpetúa y entra y vuelve, hay una tendencia, nunca hay nada en fisiología que es así, en fisiología todo es así, ¿eh? Si uno quiere entender fisiología, nunca una cosa es todo nada. Es un sistema que va y viene, solo que se corre. En el crónico tiende a correrse. Este es cuando ya durante años finalmente hay una suerte de fracaso del sistema. ¿Por qué? Porque si no fracasa, lo mata. Porque si no, no se puede todo el tiempo con tanta hipercortisolemia. Y este es del estrés traumático y lo que tiene que ver después con estrés postraumático, que lo vamos a dejar ahí. Entonces, yo tengo el efecto no genómico que va directamente a través de la membrana celular e inhibe, ¿se acuerdan de los mediadores secundarios que eran? Los derivados del ácido araquidónico que tienen la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. Bueno, ese es el efecto no genómico, que es rápido. Después el glucocorticoide, como es un lípido, no necesita receptor, atraviesa la membrana celular porque por eso es lípido, por eso se diseñó lípido. Y cuando está dentro del citoplasma, se le junta una chaperona, una proteína, que le dice, vamos al núcleo. Y lo lleva al núcleo. Y en el núcleo va a encontrar un receptor mucho
más afín, que es el mineralocorticoide. De ahí que cuando damos el corticoide, el primero que se lo va a llevar es el receptor mineralocorticoide. Cuando se ocupa el receptor de mineralocorticoide, recién se ocupa el receptor glucocorticoide. O sea que el receptor glucocorticoide se va a ocupar cuando yo tengo niveles suprafisiológicos de cortisol, si no, no. Y ese es el que me va a hacer muchos efectos que tienen, o sea, el que va a afectar al sistema inmune profundamente es ese receptor y no el mineralocorticoide. Esto para que les quede claro. Entonces, y acuérdense que el receptor de glucocorticoides está bajo en el día y levanta de noche, que es donde funciona. O sea, hay una vieja cosa de la medicina que el enfermo dice, yo esta mañana me levanté mal. Y también hay días que dice, esta mañana me levanté ya sintiéndome bien, y todo pasó de noche. Y uno dice, sí, es la melatonina. Bueno, un pedazo sí, pero estos receptores también. Porque hay muchas cosas que ocurren de noche. El día que entendamos eso, vamos a dar un gran paso. Y bueno, esto es lo que le tenía que contar, porque este es el otro pedazo, el sistema nervioso autónomo. Las neuronas, las neuronas sensoriales, las terminales, tienen receptores para productos inflamatorios. Dice, ¿cómo la neurona? Sí, bueno, ¿qué quiere que le haga? En el 80 no era así, pero ahora es así. Y bueno, ¿qué va a hacer? La ley de Murphy que dice si algo se puede complicar en la medicina, no hay duda que va a ocurrir y en el momento más inoportuno. O sea que tienen las neuronas sensoriales receptores para compuestos inflamatorios. ¿Qué hace? Arriba, arriba, arriba. ¿Por qué? Porque ¿qué ventaja tiene que una neurona sensorial tenga receptor nociceptivo? Tiene que haber una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Si yo ante una noxa produzco una citoquina inflamatoria, ¿cuánto tiempo me lleva producirla? Primero tengo mediadores primarios, histamina, serotonina, esas están preformadas. Después tengo los secundarios, precursores del ácido araquidónico del núcleo que se tienen que clivar. Y una citoquina, ¿cuánto me lleva? No menos de 18 horas. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Hay que actuar antes. Y los nervios están para eso. Señalizan mucho más rápido. Entonces, la estimulación neuronal activa el núcleo del tracto solitario y que este también integra señales a través del área postrema que no tiene barrera hematoencefálica. Esto es importantísimo, que haya una zona que no tiene, que la barrera es líquida, es muy, 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 muy importante. O sea, una sección de la barrera. Y las inervaciones del núcleo del tracto van al núcleo paraventricular, que es del hipotálamo. O sea que el hipotálamo, además de recibirlo de acá, también viene de acá. El hipotálamo es el control del aeropuerto. El tipo ese que está ahí, que hace que este avión aterriza, el otro despega. Ese es el hipotálamo. Coordina el sistema nervioso simpático y acá tenemos otras neuronas, la médula ventrolateral rostral y el núcleo motor dorsal del vago, fundamental. Si uno dice, ¿cómo está organizado el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático? Bueno, simpático, por cada costilla salen los muchachos. Y el parasimpático, cuello y la parte final.
sacro y del cuello. Y a uno que hace todo el laburito, el vago. El vago. Es una cosa curiosa, y más curioso es que en un ganglio linfático, en el vaso, hay fibras simpáticas pero no parasimpáticas. No hay acetilcolina. Es un intríngulo que después podemos especular. Pero bueno, esto es más o menos cómo se organiza y lo repasamos con esta gráfica que viene. Yo pongo siempre abajo esto porque yo le decía a este chico, a Diego, porque ahora si no citas algo que haces plagio, ¿viste? Ahí está todo, ¿eh? Entonces, bueno, la neurona motora y las neuronas del sistema nervioso autónomo. Como para que repasemos un poquito, esto es anatomía de primer año, y ahí está la parte motora, pero después viene la parte que nos interesa a nosotros, que es la autonómica, y ahí tenemos dos figuritas bellísimas. La que tenemos que recordar que la preganglionar es siempre colinérgica y que la postganglionar, si es simpático, es catecolinérgica. Y si no, si es parasimpática, sigue siendo colinérgica. Bueno. ¿Tiene alguna importancia? Miren, para el sistema inmune tiene una importancia fenomenal, pero lo voy a dejar ahí porque la adrenalina y la noradrenalina y la acetilcolina switchean la respuesta de una manera totalmente distinta. Y eso obviamente en el estrés después tiene una lectura y una traducción. Bueno, esto es la misma figura. Entonces, bueno, yo tengo el estresor y me estreso. ¿Y qué podría pasar? Bueno, depende si es uno o persiste. Hay algo que hay que tener presente en nuestra evolución, en el Paleolítico y en un buen pedazo del Neolítico. Yo estaba condenado a salir a cazar. O era recolector, o comía carroña, o se cazaba, o arrancaba raíces, que sea algo. O veía lo que comían los animales y yo me la rebuscaba, fenómeno. Y si yo no podía salir, ¿cómo me las arreglaba? Si yo tengo una enfermedad infecciosa que no puedo limpiar porque el patógeno es malo, Pasteurella pestis, y necesito energía para armar la respuesta inmune, pero no la puedo terminar de eliminar porque la Pasteurella tiene mecanismo de evasión. ¿Cuánto demora un microbio en vaciar toda la reserva energética de un mamífero? Y el mamífero muere porque ya no tiene más nada. Liquidó los hidratos de carbono, liquidó los lípidos y tiene que morir. Nosotros lo hicimos en el laboratorio, pero hoy no lo haríamos porque sería mucho más complejo. 45 días. En 45 días no hay más individuo. Si a este individuo que no puede procurarse la comida y no va a cazar, no lo ayudamos, muere antes. O sea que para perdurar un poco más arriba de la Tierra, tuvo que haber un experimento socialista. Si no, no pasa. Alguien dijo, te damos algo y salimos nosotros a cazar. Pero eso significa un poco de civilización. Para cuando eso empieza a pasar, la evolución está fijada. Ese cambio evolutivo, socioevolutivo, es muy tardío. ¿Y qué quiere decir? Que todos los mecanismos fisiológicos están armados y desarrollados para lo que no se perpetúa.
para lo agudo o subagudo, pero no para lo crónico. Porque no evolucionamos así, porque la historia fue dramática. Y eso no se puede, ni siquiera se escribió. Entonces, cuando los insultos se perpetúan y se cronifican, el sistema no sabe hacerlo bien. Y hace macanas. Porque no hay evolución para eso. Quizá lo haya dentro 4 o 5 mil años, no sé si va a haber mundo con la locura que hay, pero no, todo lo que es crónico al sistema lo pone en un brete, porque no tiene los ajustes para lo crónico. Y por eso tenemos que trabajar de todas las maneras posibles. Bien. Y esto ustedes saben, comportamientos complejos, ansiedad, depresión, todo esto, todos los que vinieron acá son filoestresores, tienen una filia por el estrés, han venido acá porque los jode, les pega, o sea, tienen estresofilia, bien. Claro, la palabra estresofilia, bien, yo soy un estresófilo, bien. Y bueno, y el estrés crónico es un factor de riesgo porque todo lo que es crónico tiene una entrada en patología mucho más fácil, porque los mecanismos homeostáticos son para lo agudo, no para lo crónico. Yo lo único que voy a... Por total, las diapos a ustedes le quedan. Entonces yo digo, ¿qué va a pasar con el estrés agudo? El eje hipotálamo pituitario adrenal se activa. El sistema nervioso simpático y el simpatoadrenal se activa. El sistema parasimpático se inhibe. ¡Qué pena! ¿Por qué qué pena? Porque el sistema antiinflamatorio es el parasimpático, no el simpático. ¡Qué pena! El sistema mesocórtico límbico se estimula. La propiomelanocortina se estimula. Y el eje gonadal se inhibe. ¿Por qué? Porque ante hambruna y andar corriendo, ¿a quién se le ocurre reproducirse? Es lo primero que se va a inhibir. Porque ante la situación de alarma, eso no tiene ninguna ventaja selectiva. Así que, bueno, no voy a hacer el chiste, pero se entiende. Me tengo que portar bien. El eje hipotálamo, yo tengo eje hipotálamo pituitario. ¿Y en la pituitaria para qué lado agarró? Para la tiroides, para la adrenal, para la gonadal y la que queda ahí adentro, que 2 hormonas son bien pituitarias. Growth hormone, hormona de crecimiento, perdón, y prolactina. Poder poner ahí la somatostatina. Entonces se inhibe y se inhibe. El metabolismo se pone catabólico. ¿Por qué? Y porque los glucocorticoides con adrenalina vamos para el lado malo. La regulación del apetito se inhibe, la regulación de la temperatura hacia arriba. Estos son explicaciones. Quiero que quede claro que esas explicaciones son de modelos experimentales, ¿se entiende, no? Porque a los seres humanos no se les puede manipular el hipotálamo. Entonces, cuando yo hago una demostración experimental, tengo que tener moderación, pero hasta ahí más o menos se sabe. Y aquí tendría, no, todo no, pero les queda a ustedes, cómo se mueve entre estrés agudo y entre estrés crónico. Conductual, física, el estrés traumático y la reacción peritraumática. Y en el estrés crónico también hay que partir en la cronicidad de corta o de larga duración, porque no es lo mismo.
En la de larga duración, la cosa se complica más, porque va a aparecer, finalmente va a aparecer un fracaso, una deficiencia relativa del adrenal con hipocortisolemia. Esto tiene mucho que ver con depresión atípica. Se van a mover distintos los ejes tiroideos, mientras que al principio puede haber hipercortisolemia, pero cuando se cronifica después aparece otra cosa que se llama, además de la hipercortisolemia, la resistencia a glucocorticoides. ¿Qué es esto? Me dijeron que no hay reumatólogo. ¿Hay alergista, neumonólogo? No. ¿De qué barrio? Bueno, vos, Sergio, estás eximido de hablar. ¿De qué barrio vienen? ¿De clínica? ¿De dónde son? ¿De geriatría? ¿De qué barrio? Medicina legal. Oh, no. Disculpas. Clínica y terapia. Artritis reumatoidea, asma bronquial y algunas otras colagenopatías tienen resistencia al glucocorticoide por la cronicidad. Un 15% en algunos casos, ¿por qué? Porque lo crónico cambió. Porque eso crónico inflamatorio es estrés, solo que es un estresor inmunológico. Bien, no se los... Ahí tienen todo, porque si yo me pongo a contar una cosa es muy aburrido esto, ustedes lo pueden leer tranquilo en la casa y van a ver lo que pasa. Yo quiero ir hacia otro lugar, todo lo que viene. ¿Qué es esto? Pero entonces, ¿nos volamos los sesos? No, también hay un estrés bueno. Sí, claro que hay un estrés. ¿Cuál es? El estrés de lo agudo generalmente, porque para eso está diseñado, por lo que le hice ver al principio. La respuesta ante el estresor agudo prepara el organismo para hacer frente a demandas ambientales, aprovechando fuentes de energía, afinando estrategias. Vamos a ponerlo en el paleolítico, tenemos que ir a cazar un bicho con el cual con la carne se pueden... No vamos a cazar una vaca ni un toro, ¿no? Yo lo he pensado, lo he pensado para mí. ¿Alguno vio el jabalí? Jabalí es un bicho que tiene buena carne. Quien ha comido jamón de jabalí, chorizo de jabalí, vale la pena. Pero el jabalí es muy agresivo, muy malo, y tiene un hueso muy duro acá, que no es como el chancho que vos le das, y el jabalí, el palazo probablemente no le haga nada. Tenemos que ir a cazar. ¿Qué necesitamos? O sea, yo lo quiero cazar, pero el otro me la puede dar a mí. Bueno, ¿qué necesito? Está bien. Si no, el hambre el coraje te viene del hambre. Alerta, alerta. Alerta para ver y oír el más mínimo ruido, fenómeno. La capacidad de agredir, tengo que tener alguna cosa, fenómeno. Pero pongamos que yo fracaso y el tipo me viene, que tengo que correr. O sea que necesito mucha energía para movilizar el músculo. Me muerde y... No, sí, eso no sería nada. Si empiezo a perder líquido y sangre, tengo que... Y después, como me puedo infectar, la respuesta inmune. Entonces uno dice, ¿qué cosa es esto de que el sistema nervioso, el endocrino y el inmune estén integrados? Que no viviríamos si no estaban integrados. Los que no lo integraron no dejaron descendencia, se murieron antes, no se pudieron adaptar. Por eso funciona, porque significó éxito de... Voy a hablar la palabra esto, que es una palabra espantosa, pero bueno. ¿Qué quiere decir éxito? Porque si no tenemos que escuchar cada cosa ahora, quiénes son los exitosos y los fracasados. ¿Cómo se traduce? Cuando uno va a un lugar donde hablan inglés y hay una palabra exit, si va al subte, ¿qué es exit? Salida. El éxito es encontrar una salida a un problema. Eso es el éxito, nada más. Tranquilidad.
Entonces, el estresor agudo me permite hacer eso. Esta respuesta se la considera buena y tiene características claras, y el aumento de ACTH, bueno, la historia que ustedes conocen. La respuesta adaptativa, que sería el primer paso en nuestra preparación para factores. Si yo tengo que ir a cazar, no voy a ir todos los días, pero voy aprendiendo, voy a mejorar mi estrategia. La activación inicial de los glucos y los receptores serían claves incluso para armar la resiliencia. Y bueno, y para esto existen mecanismos de neuroplasticidad. Esto sí que está de moda, si vos hablas de neuroplasticidad, todos los cosas que entran ahí a mirar qué. Y bueno, ¿qué va a ser? El mundo es así ahora. Bien. Y la neurogénesis del hipocampo. Hay algunos lugares donde parece ser que las neuronas, si uno le empuja, algo hacen. Y todo el mundo está prendiendo la velita para que de la parte baja del cerebro haya alguna neurona que decida subir arriba para cuando uno tiene un accidente cerebrovascular y no quedar tan lelo. Pero bueno, hay gente que está intentándolo por ese lugar. Vamos a ver, ojalá funcione. Pero cuando todo esto se hiperactiva, con estrés crónico, esto conduce a una activación, la secreción conducente a ACTH, cortisol y la caída de DEA. Nosotros esto lo hemos estudiado años en el laboratorio. ¿Cuál sería la mejor manera de medir cortisol? El salival o el del folículo piloso. Tenés que arrancarle un pelo y abajo en el folículo ahí podés medir cortisol, pero es una técnica más engorrosa. Pero con el salival está bien, ¿por qué? Porque el salival que me dice está libre, y el que me dice en sangre, ¿cuánto está libre? El 15%. Todo lo demás está en transcortina y no es cortisol efectivo. O sea, este es el de sangre. Serenidad. Incluso en enfermedad crítica la cosa está muy cambiando, porque en realidad en enfermedad crítica lo que hay es la transcortina deja de ligarlo para que haya circulando más cortisol libre, solo que cuando él lo pide se lo miden entero. O sea, la historia sería en medir salival o en orina de 24 horas. Esa sería otra historia. Bien. Entonces hay hipercortisolemia en la depresión melancólica, anorexia nerviosa, ansiedad, trastorno de pánico, bueno, todo lo que viene. Es esa fase hipercortisolémica adaptativa inicial, y si se vuelven crónico profundo, finalmente el eje se pone relativamente deficiente y entramos a la fase hipocortisolémica. ¿Qué es esto? Todo depende de cuánto apaleado me tiene mi vida. ¿Cómo yo puedo vivir esta vida? Y no soplan buenos vientos para el estrés, lamentablemente. Pero, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero Juan Manuel Serrat, en 1981, sacó porque Juan Manuel Serrat no está más de moda, no existió nunca Juan Manuel Serrat. Todo lo importante se dijo después del 2010, lo que dijo antes no vale nada. Hay una canción de Juan Manuel Serrat que se llama ¿A quién corresponda? Y en un momento, al final de la primera parte, dice que a los viejos se les aparta después de habernos servido bien, que el mar está agonizando, que no hay quien confíe en su hermano, que la tierra cayó en manos de unos locos con carnet. 1981. La tierra cayó en manos de unos locos con un carnet. Están afiliados a un club de locos. Parece que es del 81. El Nano, hay que ir a aplaudirlo realmente. Si Nano lo viste 40 años antes. Porque ahora los locos con carnet están,
son fácilmente visibles. Entonces, si el estrés sigue y sigue y sigue y sigue, vamos a llegar al estado de hipoactivación, ahí sí ya la cosa es más compleja todavía. Y llega a una fase que es de negociación, porque si sigue hipercortisolémico, no vive. Hay una transacción. Pasamos a un nuevo set point, que no es bueno, pero el otro casi seguro que significa una desaparición en un plazo más corto. Y bueno, esto es lo que podríamos llamar estrés malo, crónico, traumático, con todo lo que se habla, todo lo que se dice de esto, ¿no? Que tiene un costo biológico de peso por esa carga, con consecuencias tantos neuronales, y la carga alostática o cacostática. Todo lo que va a pasar, esto es lo que uno lee donde quiera, va a ir a ver esto, pero esto felizmente es en determinadas situaciones porque los mecanismos existen. Exposición, esta sí que es compleja en los periodos críticos del desarrollo cerebral. Vieron que en una de las diapositivas al principio yo puse genética y epigenética. ¿Ustedes saben cuándo se inventó la palabra epigenética? Oh. En 1995, en la Casa Blanca estaba Bill Clinton y se presentó el proyecto Genoma Humano. Se lo había estudiado todo. Y cuando lo estudiaron todo, llegaron a la conclusión que entre el genoma humano y el del chimpancé había una compartición del 99%. O sea que el chimpancé ganó por robo. Entonces, si somos en los programas genéticos 99% parecidos, ¿por qué nosotros no somos como el chimpancé? Porque hay algo por encima de los genes. Siempre hay que encontrar una... A ver, si hay alguien que nunca se va a callar la boca es fisiopatología. José Fisiopatología habla siempre y cambia la bocha cuando haga falta. Y apareció la epigenética. Y es cierto, ¿qué es la epigenética? Silenciar o sobreexpresar un gen, y en realidad esa dicotomía darwiniana y lamarckiana finalmente se resolvió porque los dos tenían razón. Entonces, en un chico que está expuesto a violencia física o psíquica, epigenéticamente se cambia el programa. Y ese chico, cuando viene grande, ya está estudiado, ya hay estudios de cohorte de 25 años, es un chico que reacciona distinto ante el estresor. Si es inmunológico, hace más inflamación y es menos resiliente. Entonces, en este mundo que nosotros tenemos que ver, en esta calle de chicos comiendo lo que quiera y de gente que lustra los vidrios o hace lo que puede, bueno, esto tiene mucho olor a infierno. Lo que está pasando es canallesco realmente, porque a esta gente epigenéticamente le estamos dando un mazazo. Y bueno, esto es una de las... Hoy salió en Nature, se lo decía recién a Diego, Nature saca los alertas todos los días y bueno, tengo ese vicio y entonces al final dice la frase del día y la frase del día la dice una periodista en el New York Times. Si lo dice en el New York Times no es lo mismo, qué sé yo, que El País. Y entonces dice, lo que no se puede creer es que en África un paciente de cólera se muera porque no tiene sales de hidratación que aquí valen 50 centavos de dólar. ¿Y? So what? Bien, la cosa sigue ocurriendo. Entonces el estrés, ELS, Early Life Stress,
es el que va a cambiar mucho después. Bueno, esto es todo un capítulo en revisión, de esto se puede hablar mucho, y afecta la plasticidad. Y el estrés de la vida temprana puede provocar un mayor riesgo de depresión mayor que el estrés postraumático del adulto. La gente que estudió mucho esto son los holandeses y los nórdicos. Nosotros vivimos en el siglo XX, con suerte, en el XXI ni loco. Los nórdicos están en el XXIII. Hay estudios que se hacen si uno lee los estudios de Dinamarca, lo único que sirven para amargarse la vida, porque dice, no es posible que hay gente que esté pensando esto y nosotros vemos acá saliendo lo que nos ocurre. Y entonces traigo esto también, yo cito todo porque no quiero líos. ¿Quién fue Kutuzov? Kutuzov. ¿Qué fue Borodino? Borodino, 1812. ¿Qué fue Borodino? Borodino fue la batalla del ejército napoleónico con los rusos que quería llegar a Moscú. Porque Napoleón quería llegar a Moscú. O sea, estaba tan cebado de poder que también quería Moscú. Entonces, en una batalla, lejos de Moscú, en camino hacia Moscú, Kutuzov es el general en jefe de los rusos. Y el tipo ve cómo se va a librar la batalla, y Kutuzov, hay que llevárselo a Kutuzov, retira el ejército. Dice, esta es una batalla que lo único que va a terminar es diezmando a los dos, nadie va a ganar y yo me voy a quedar sin gente. Entonces dice, nosotros nos vamos a retirar, Napoleón se va a sentir triunfante, va a festejar Navidad en Moscú, los moscovitas van a hacer el éxodo yéndose más adentro y cuando él esté en Moscú, viendo que no tiene con qué alimentar a su tropa y tiene que volver en el medio de la nieve, será el peor fracaso de Napoleón. Y así fue. Entonces, en algunas hay que hacer la gran Kutuzov. Hay que hacer la gran retirada. Hay que hacer la gran retirada. No hay que... Los héroes están en las plazas. Por más que te lo hayan enseñado, ¿te acordás de Aiello? Bueno, Carlos. Y una vez yo iba al departamento de Aiello, que estaba ahí en Oroño y San Lorenzo. Abajo vivía Lindman y arriba vivía Aiello. Y a veces caminábamos, entonces un día Aiello íbamos enfrente de la Plaza San Martín, ahí de la jefatura, y viste que está la estatua no sé si es de bronce, no, de piedra, una estatua enorme de San Martín. Y entonces, Aiello tenía esas cosas descollantes, brillantes. Dice, sí, porque acá, bueno, no voy a hablar como hablaba Aiello, pero como movía las manos, dice, acá una vez un nene le preguntó al padre, puede haber sido cierta la historia, dice, ¿quién es papá? Y el papá le dice, un héroe. Y el nene le repregunta, ¿por qué es un héroe? Porque es de piedra. Para ser héroe hay que ser un poco de piedra. Pero también se termina mal. De modo que en algunas, una dosis de Kutuzov estimula y sienta bien. No, tanto heroísmo no sé a dónde termina, por más que se venda, por más que uno vea estas peliculitas que qué sé yo, que está llena de héroes, todas esas pavadas, bueno, porque estresores hay muchísimos y hay que encontrar algunas otras cosas, porque si no nos van a venir a medicalizar. Alguien te va a proponer tal cosa,
pero adentro de la caja negra no conocemos todavía todos los mecanismos como para tomar cualquier cosa. Bueno, y lo dejamos para alguna pregunta, que pueda haber muchas, y yo a lo mejor algunas las puedo contar y otras no.